Alma, capítulos del 39 al 42. El gran plan de felicidad. Tema: debemos refrenar nuestras pasiones. En capítulos anteriores, el profeta Alma aconseja a sus hijos Elamán y Shiblón. Entre estos consejos encontramos el siguiente, que le dio a su hijo Shiblón. Y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Si comparamos nuestras pasiones con un caballo para que pueda ser controlado requiere de un freno o una brida. ¿Cuáles son algunas de las pasiones que tenemos que aprender a controlar? Entre las pasiones que tendríamos que aprender a controlar podrían estar el enojo, la ambición, el orgullo o el poder de la procreación. En su discurso Creemos en ser castos, de abril del 2013, el elder David Abernathy nos enseña, de modo que la naturaleza precisa de la prueba de la vida terrenal puede resumirse con esta pregunta: ¿responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Todo apetito, deseo, tendencia e impulso del hombre natural puede vencerse por medio de la expiación de Jesucristo y a través de ella. Estamos aquí en la tierra para desarrollar cualidades divinas y para refrenar todas las pasiones de la carne. En estos capítulos, Alma aconseja a su hijo Corey Antón. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de los consejos que Alma le dio a su hijo? En el capítulo 39, en el versículo 9, le dice: Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Alma también le enseña a su hijo que debe refrenar sus pasiones. En el versículo 8 le dice: Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos, y a menos de que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Otro consejo que le da es que confiese aquellas cosas que está haciendo mal, pues no se pueden ocultar los delitos de Dios. En el versículo 10 le dice: Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque aquí eres joven y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. Alma le pide que consulte a sus hermanos. En nuestro caso, también podemos consultar a nuestros hermanos, o a nuestros mayores, o a nuestros líderes. La guía de nuestros líderes en esta época puede resultar una parte importante de la guía o el consejo que podemos aprender en esta vida. En el versículo 11 le dice: No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón. Este es un consejo que también podemos tomar en cuenta para nosotros, es decir, no permitir que el diablo incite nuestro corazón o nuestros pensamientos con ideas que no son correctas. En el versículo 14 le dice: No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque aquí no las puedes llevar consigo. Y en el versículo 13 le dice: Te pido que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza. ¿Qué otros consejos encontró usted en estos capítulos? Tema: la importancia de la ley de castidad en el plan de felicidad.
Alma enseña a su hijo Corientón en el versículo 5 de Alma 39. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Algo que podemos aprender es que dos de los pecados más graves tienen que ver con el poder de la vida, es decir, con el poder de dar la vida o de quitar la vida. ¿Por qué la ley de castidad es tan importante en el plan de Dios? En el mismo discurso, Creemos en ser castos, el elder David Avernat nos enseña. El poder de la procreación es de importancia espiritual. El mal uso de este poder degrada los propósitos del plan del Padre y de nuestra existencia mortal. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado son creadores y nos han confiado una porción de su poder para crear. Las normas específicas respecto al uso correcto de la capacidad para crear vida son elementos cruciales en el plan del Padre. Lo que sentimos respecto a este poder divino y cómo lo usamos determinarán en gran medida nuestra felicidad en la mortalidad y nuestro destino en la vida eterna. Este poder nos da la oportunidad de ser felices o de tener gran felicidad en nuestra vida o de no tener esa felicidad. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de vivir de acuerdo a la ley de castidad? Tema: el plan de felicidad nos da esperanza cuando cometemos errores. ¿Qué le dirían a ustedes a alguien que ha cometido un pecado? ¿Qué esperanza tiene alguien que ha cometido pecados? Alma, hijo, habiendo tenido también un pasado, un discípulo que también en el pasado tuvo sus propios pecados graves de que arrepentirse, le da a su hijo Corientón algunos consejos o algún consuelo precisamente que podemos encontrar en el plan de salvación. Alma enseña que él había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con decible horror. Y sin embargo, a pesar de esto, él pudo ser perdonado, de modo que en el plan de Jesucristo podemos encontrar un consuelo para nuestros errores. El arrepentimiento nos permite ser restaurados a la rectitud. Alma enseñó: si se ha arrepentido de sus pecados y deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera será recompensado en rectitud. Alma también enseñó que gracias a Jesucristo podemos ser rescatados. Estos son los redimidos del Señor, sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tinieblas. Alma también enseñó que la misericordia nos puede ser restablecida. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos. Trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente y se te recompensará de nuevo con lo bueno. La hermana Joy de Jones, en su discurso Un valor inconmensurable de octubre del 2017, nos enseñó: permítame que hable de dos palabras críticas: valor y dignidad. No son lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos a nosotros mismos de la misma manera en la que el Padre Celestial nos valora.
no como el mundo lo hace. Nuestro Padre Celestial, nuestro valor, se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor, como enseñó el presidente Brigham Young. El menor, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra, vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. Tema: la expiación de Jesucristo hace posible el plan de redención. ¿Qué fue lo que enseñó Alma sobre el plan de redención a su hijo Coriantón? Ya que éste tenía dudas acerca del efecto de sus pecados. Bueno, enseñó que la vida es el tiempo que le fue concedido al hombre para que pudiera arrepentirse. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Le enseñó sobre la muerte. Mas de aquí le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre. Sí, se tornó en un hombre caído. Le enseñó acerca del mundo de los espíritus. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Le enseñó acerca de la resurrección. El alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido en su propia y perfecta forma. Le enseñó acerca del juicio. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Le enseñó sobre la misericordia. Y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley de la justicia. Y le enseñó sobre el albedrío moral. Por tanto, hijo mío, el que quiera venir, puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir, no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Algo que podemos encontrar en estos capítulos es que Alma le da varios nombres al plan de nuestro Padre Celestial para que podamos regresar con Él. Estos nombres nos dan una luz acerca del objetivo y de las partes importantes de este plan. Él le llamó el plan de redención, el plan de la restauración, el gran plan de salvación, el gran plan de felicidad y el plan de misericordia. Entre las dudas que probablemente Coriantón tenía es la justicia y la misericordia. Es decir, ¿es justo que un Dios amoroso castigue a sus hijos? ¿Qué le responderían a una persona que les pregunta si es justo que un Dios amoroso castigue a sus hijos? Alma
le enseñó acerca de esto de acuerdo al plan de salvación. Él le enseñó, mas se ha dado una ley y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Alma 42:22. En su discurso Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, el elder D. Todd Christofferson enseñó: me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar la corrección con buena disposición e incluso buscarla. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque suele ser difícil de sobrellevarlo, verdaderamente debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1. Persuadirnos al arrepentimiento. 2. Purificarnos y santificarnos. Y 3. A veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino.